Mayo, bueno, me interesa que partamos precisamente por ahí, ¿qué fue lo que visualizaron ustedes cuando decidieron hacer este festival? Porque, como estábamos antes comentando, de algún modo siempre rondaba la relación entre la realización audiovisual o lo audiovisual inserto en la danza, por una parte, en la década pasada, digamos, si decimos 2000, 2015, se hablaba de videodanza, pero esto es como otra discusión quizá, u otro formato, u otra búsqueda, ¿no? Que es cine de danza. ¿Cómo es que ustedes deciden finalmente tomar ese camino y hacer este festival? Sí, es bien interesante porque siento que desde que decidimos hacer este festival con Elisa, que es el otro corazón de Bestia, eh, hemos ido evolucionando también a medida de todo lo que hemos ido viendo y todo lo que nos va llegando. Y siento que a nosotros también nos interesa mucho tener esa flexibilidad de qué es lo que queremos ir haciendo. No estamos rígidos sentimos que es una disciplina que es muy amplia, entonces queremos verla y queremos ir también decidiendo a medida que vamos desarrollando el festival. Entonces, en un principio, de hecho, era un microfestival de videodanza, así partió el Bestia Danzante, con esta motivación muy visceral que teníamos con Elisa y la compartimos en ese momento, yo que vengo de la danza, trabajo en la danza, me interesa mucho y el cine también ha sido mi otra pasión, entonces era el lugar perfecto para mí en ese encuentro entre la imagen y el cuerpo en movimiento. Eh, Elisa también estaba en ese momento haciendo su magíster de gestión y empezamos a conversar de videodanza, de lo que hacíamos y estábamos hablando también un poco de dónde surgía la historia, ¿no? Y que podríamos hacer algo juntas, quizás mostrar algunas videos danza haciendo como una retrospectiva. Y en esa conversación finalmente fue como, bueno, pero ¿por qué no mejor hacemos un festival con algo muy pequeño, como invitemos a gente, hagamos una convocatoria, veamos qué resulta, como también desde la curiosidad de lo que podía llegar sin pensar mucho qué iba a pasar. Hicimos la convocatoria y creo que ese fue nuestro primer como impacto y nuestro primer momento en que nos cambió un poco desde esta idea visceral que teníamos a, wow, o sea, nos llegaron cosas increíbles que a nosotros nos voló un poco la cabeza y dijimos, esto es genial, y veíamos también lo que pasaba con quienes participaron de esa primera versión que fue muy casera, muy chiquitita, en un patio durante 2 días, muy bella, y nos comentaban qué ocurría. Entonces, eh, nos dimos cuenta un poco de la responsabilidad de lo que estábamos haciendo también y queríamos poner más de este tipo de contenido, queríamos mostrarlo, queríamos ser una plataforma para eso. Y a partir de lo que empezamos a ver, dijimos, ya, este lugar nos interesa a nosotros, como esta mezcla entre el cine y la danza, que uno lo puede ver muy claramente cuando hay una mezcla, hay una dirección desde el cine y hay una dirección desde la danza, y estos dos elementos, estos dos directores, podríamos decirlo de alguna manera, conversan para generar una pieza hibridada. Y además toda la diversidad que se genera a partir de ese encuentro, desde las temáticas, desde la estética, desde el lugar que es más contemplativo, cuando se usa más el movimiento, hay un peso más grande en el lenguaje y el movimiento, el cuerpo, versus cuando es más narrativo o cuando aparece la técnica cinematográfica como con un peso mayor. O sea, lo que hay entre medio es enorme. Yo creo que ahí nos terminamos de enamorar de esto con Elisa bueno, y el equipo que es parte de nosotros, o sea, las bestias somos 4 personas en este festival y que vemos cortos todo el tiempo. Y ese es el lugar que buscamos, porque nos parece bien interesante cuando se encuentran estos dos lugares y generan este híbrido. Y en tiempos, bueno, de pandemia, confinamiento, pareciera que eh, el género, si quisiéramos llamarlo así, se adelantó de alguna manera a las posibilidades de cómo abordar la danza desde el audiovisual. Y por eso quería hablar con Patricio. Patricio, para quienes están llegando, es parte de la comunidad
del Festival Bestias Danzantes, pero también este año tiene ya en circulación un reconocido trabajo, ¿no? Próximos. Quería, antes de hablar de tu realización, que nos comentaras un poco desde tu experiencia como realizador audiovisual, cómo se da la relación en este género que es danza normalmente, que es el vínculo con el cuerpo en el espacio, el movimiento del cuerpo en el espacio. ¿Qué rol pasa a tener el realizador audiovisual? Porque de la selección que luego vamos a hablar, que está ahora en Escenix, uno ve algunas alternativas o caminos posibles, donde la cámara toma un rol significativo para establecer el movimiento, o hay otras que más bien mantienen el registro o un ángulo general. Me gustaría que pudieras comentar entonces desde ahí el rol que cumple el realizador audiovisual. Sí, con la experiencia, en verdad, este es mi cuarto trabajo, yo partí en 2011, y la experiencia que he tenido, no solo en los festivales y con estos mismos trabajos, finalmente el aprendizaje tiene que ver con que el realizador está poniendo o está sumando, ¿no es cierto?, esta capa de lenguaje audiovisual y de relato audiovisual a lo que ya está entregando, ¿no es cierto?, la coreografía y el lenguaje coreográfico. Lo dije en un momento cuando tuve la oportunidad de hablar para la revista Tiempos de Danza. Son dos lenguajes, entonces, que se están encontrando constantemente y lo podríamos decir incluso que es un diálogo, ¿no es cierto?, entre el uno y el otro. Entonces, es decisión, finalmente, igual que en cualquier obra audiovisual del director, como bien tú dijiste, decidir qué tan inmerso está en esa discusión o qué tan observante está frente a lo que está sucediendo. Y eso, que lo planteo de esa manera, es lo que tú dices, ¿no es cierto?, una cámara que está más atrás mirando y otra que está, ¿no es cierto?, entre medio de lo que está sucediendo. Y ahí puedo hablar personalmente, a mí me gusta estar entre medio. Yo en general creo que de alguna manera mi cámara tiende a ratos confundirse si es un intérprete más o si es un observante, pero si es un observante está ahí entre medio, no es solamente una distancia. Y tiene que ver con que quizás yo tengo experiencia también previa, bueno, conocimientos también en animación. Entonces hay algo en el flujo de movimiento visual que a mí me encanta, y la coreografía y el movimiento de los cuerpos y de los elementos en el espacio sumado a la capa audiovisual, porque estamos hablando que no son solo escala de plano, sino son movimientos de cámara. Nada, se genera ahí una simbiosis bastante interesante. Y sin duda sí es un trabajo donde uno va de la mano con el coreógrafo, no solo para llegar a la realización, sino en la postproducción también. O sea, yo por lo menos incluyo a los coreógrafos en el proceso de montaje porque cada uno está mirando cosas distintas al momento de montar. Y es ahí donde se logra, creo yo, un trabajo mucho más pulcro por ambas partes. Mayo, yo tuve la oportunidad de conocer el festival especialmente en Espacio Diana, ¿no? Y uno ahí podía constatar el sentido de comunidad que ocurría, que era no solamente el valor que tiene la exhibición del material audiovisual y este registro, sino también esa experiencia colectiva, compartida, de reunirse en un lugar a presenciar la exhibición. Pero también, como decía hace un momento, pareciera que el género se adelantó en la práctica a cómo están siendo hoy los consumos culturales en casa, en tiempos de confinamiento. ¿Cómo ves tú esta suerte de labor pionera que ha hecho Bestias Danzantes, de alguna manera, al establecer una ventana para la danza desde el audiovisual? Yo creo que una de las motivaciones fue como potenciar estas dos disciplinas, ¿no? Y en este caso la danza sentíamos que se potenciaba mucho en este tipo de contenidos cuando iniciamos el festival y bueno, ya hasta ahora. Eh, a nosotros nos interesa mucho el sentido de comunidad, con el que tú dices, nos preocupamos mucho de eso. Entonces nuestro festival invita una experiencia, no solo a través de las reflexiones que se generan por los contenidos, esta experiencia incluso estética que podemos tener, sino que también esa experiencia de rito, de ir juntos a ver algo, de estar todos atendiendo algo en el mismo momento, de tener este tiempo de conversación, de estar en un espacio como interesante, y que podamos intercambiar, conversar, ¿no? Como el contacto nos importa mucho. Ahora, claro, la pandemia nos instala en otro lugar, ¿no? Como en otro tipo de espacio, en que
podemos mantener quizá este rito de veamos juntos algo, intentar buscar una conexión a través de la virtualidad y que es también un desafío. Y lo hemos conversado en el equipo y sentimos que esto finalmente va a ser una mezcla de cosas de aquí para adelante. O sea, yo siento que ya no, lo que teníamos y todo lo que ocurrió antes, no sabemos qué va a pasar o qué va a ser aplicable. Para mí ahora el mundo lo estamos pensando como en un complemento, o sea, tener estas experiencias virtuales que nos permite seguir teniendo esta experiencia estética, esta experiencia reflexiva, que además genera de que nuevos bailarines o nuevos artistas experimenten aún más con la cámara y se generen nuevos tipos de piezas, nuevos tipos de cortometraje o de videos. No sabemos qué va, ya empezamos a ver cosas que empiezan a surgir, como les comentaba, o sea, va a ser desde que se toma la cámara en un espacio, en una casa, que era inimaginable estar encerrado y se generan unos cortos que son impresionantes. Eh, entonces también necesitamos menos quizás, o con mucho menos también podemos generar eh, obras, ya sea para la danza, ya sea un cortometraje de danza, ya sea para una obra escénica, entendiendo en este contexto, eh, que pueden ser muy interesantes y que están siendo muy interesantes. Sí, Un de hecho desafío. pienso, claro, pienso en esta pieza que ya se ha convertido en una pieza muy viralizada, que es esta versión de El lago de los cisnes, hecha Mm. en La Bañera, principalmente Sí, por sí, sí. un grupo de bailarines muy reconocidos, digamos, del campo del ballet, pero que han generado una pieza en sí misma que creo que es un testimonio significativo de este periodo. Y en ese sentido, Sí. Patricio, quería que habláramos de Próximos. Ese es un trabajo con Marco Orellana. ¿Cómo se da en este caso la relación con el coreógrafo para pensar la realización, para pensar, no sé, el ángulo, para pensar la coreografía misma? Esta es una realización tuya que, si bien ya fue estrenada en Chile, ahora está en circulación internacional y fue premiada o reconocida en Manchester recientemente, ¿no? Justo antes de la pandemia. Sí, justo, justo. Sí, bueno, y como les comentaba antes también, actualmente quedó en otro festival en Italia de 128 cortometrajes, 7 son finalistas y este está ahí. Es el único latinoamericano en la selección, todos los demás son europeos, así que eso también, sin duda, es bastante gratificante cuando se pasa con los proyectos. Y bueno, respondiéndote la pregunta, eh, la verdad, siempre he tenido, desde mi primer cortometraje, el 2011, eh, me he permitido yo también explorar con la cámara aquello que se está trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Que dejo que el director coreográfico, el coreógrafo, en este caso Marco, hagan su creación coreográfica a partir de, obviamente, conceptos, ideas que hemos trabajado, pero él desde su especialidad trabaja con los intérpretes, los dirige, y yo en los ensayos estoy con la cámara, y yo no me estoy metiendo en el ensayo coreográfico ni dándole instrucciones a él de para dónde deberían ir las cosas, sino que mientras él trabaja con los intérpretes, yo estoy con la cámara probando, viendo qué resulta y qué no, y luego de esos ensayos paso a la mesa de edición y veo qué está funcionando y qué no, y cómo se va armando, y con eso vamos filtrando, y al siguiente ensayo Marco hace correcciones sobre el trabajo coreográfico, y yo vuelvo a retomar, ¿no es cierto?, eso en cada ensayo, cuando finalmente lo que queda es una maqueta básicamente bastante parecida a lo que es finalmente el proyecto. En el caso de Próximos era bastante ambicioso porque es un proyecto, es un cortometraje que quedó en 12 minutos, pero la coreografía entera duraba 15, eh, donde la protagonista, que es Gemma Contreras, eh, tenía que estar en escena toda la coreografía. Entonces teníamos una jornada de grabación, estábamos grabando con un presupuesto mínimo que puso la productora que nos estaba apoyando, y, es repetición tras repetición. O sea, hay una lógica de producción que uno pone para poder sacar todos los planos que uno quiere. Pero eso significa, hicimos por lo menos 3 planos distintos generales, y eso significaba media hora, 45 minutos de repetición, o sea, 3 pasadas de una.
y ahí sin duda los intérpretes, fue un lujo trabajar con ellos también. Son 13 intérpretes, grabamos en un horno de pintura para auto, un caluroso día de enero, entonces todo ahí era resistencia, tanto para el equipo audiovisual como para ellos que tenían que repetir y repetir, y también esperar, y eso es interesante porque en audiovisual hay harta espera, y en el caso de los bailarines, ¿no es cierto?, los intérpretes tienen que estar con la energía arriba, si no de verdad caen a un cansancio, ya a una fatiga. Entonces era interesante, fue un lujo en verdad trabajar con ellos y que siempre pudieran volver a ese clic tan rápido. Para muchos era algo nuevo trabajar con un sistema de trabajo audiovisual, no escénico, entonces este tema de cortar cuando ellos estaban justo comenzando un movimiento y pasar a otra cosa, también fue una experiencia. Y bueno, lo que te decía, una vez que trabajamos por separado con el coreógrafo en los ensayos, revisamos juntos el material, desde ahí conversamos y filtramos lo que viene en los siguientes ensayos, y una vez que yo armo una primera maqueta desde el criterio audiovisual, es decir, cómo se está dando el relato y el ritmo visual, entra el coreógrafo nuevamente acá, en este caso Marco, a hacer sus propios comentarios sobre el montaje desde la danza. Desde detalles como, por ejemplo, ese movimiento está mal ejecutado, no debiese estar en un plano, por ejemplo, cosa que yo quizás no notaría, hasta efectivamente temas de ritmo y timing, donde él también afortunadamente me dio vistazos de cosas que me hubiese gustado sacar, pero no las quería sacar todavía porque podía intervenir la coreografía, y él me dio la luz verde, básicamente, y me dijo, no, sácalo, mejor que no esté porque decae, ¿no es cierto?, el ritmo, y cambia mucho el ritmo de la coreografía original a cómo queda el montaje después del cortometraje. O sea, es un largo proceso y se requiere un compromiso similar, si no mayor todavía que lo que es habitualmente hacer danza, sobre todo danza independiente, ¿no? Bueno, quiero saludar a Lorena Hurtado, que se sumó a la conversación. Lo digo porque de alguna manera lo que estaba hablando Patricio era el festival que Lorena encabezó por varios años y que fue pionero también en este ámbito, el Festival de Videodanza. Mayo. Hola, Javier. Hola Lorena. Hola Hola, Lorena, Mayo. bienvenida, qué bueno que estás acá. Me alegra que estés acá. Me metí al Facebook y me encontré, no tenía idea. Me alegra. Un Oh, beso. genial. Disculpa que interrumpo. Chao. Felicitaciones a Patricio. Gracias. Gracias, Lorena. Mayo, háblanos de la selección que han hecho para Escenix especialmente, ¿no? Esta es una selección de 4 piezas, 4 realizaciones. ¿Con qué criterio, a qué apuntan? Y háblanos un poco de estos 4 títulos. Sí, bueno, resultó un poco a partir de lo que estamos experimentando, ¿no? A partir de todo este tiempo que está siendo bien extraño, no solo desde ahora, sino que desde octubre. Entonces, octubre tenemos un movimiento social súper potente, poderoso, que empieza a cambiar todo, ¿no? Empieza a mover todo fuertemente, luego pandemia, encierro, empezamos a encontrarnos con que hay un montón de cosas que estamos deseando, que quedan un poco suspendidas. Entonces desde ahí surge esta idea de poder compartir esas reflexiones que también nos permite encontrarnos en algo que estamos experimentando todos, y no solo acá, sino que estamos experimentando globalmente, ¿no? Son estos deseos que quedan un poco suspendidos por estar encerrados. Entonces aparece este deseo de tocarnos, de abrazarnos, de cuidarnos también, tanto desde un lugar que puede ser interpretado lo micro como individual, a lo macro como social, ¿no? Entonces nos parecía que también habría una reflexión a esos lugares. Por eso también aparecen estos lugares abiertos, ¿no? La naturaleza, que empiezan a ser estos otros espacios que empezamos a echar de menos, que ya no estamos viendo, que ya no estamos contactando, que ya no podemos estar en un espacio verde libremente, que no podemos caminar por la calle libremente. Y entonces esa fue como nuestra motivación, compartir una programación que nos llevara a esos lugares, a esas sensaciones, también como bien emotivas, ¿no? Y que las pudiéramos compartir, y ojalá que quienes la vean puedan compartirnos su experiencia y sus reflexiones también, que les pasa al ver estos cortometrajes, que surge en ellos, qué deseo les reconocen, ¿no? Bueno, uno es el espacio abierto que está al Sí. menos la mayoría, pero también hay algo, tengo la impresión, de reflexión
contingente, o al menos particularmente este corto de Alemania, tengo la impresión que hay una opinión ¿Vale? ahí Sí, sí, sobre la migración, sobre la sí, sí, memoria, no sí. solamente la memoria individual, sino que hay una cuestión un poco más allá, ¿verdad? Sí, aparecen también esas otras capas de reflexión que también a partir de esta línea más grande empiezan a surgir en las propuestas y las miradas de los realizadores, y que también son miradas que nosotros compartimos, por eso también los ponemos en la plataforma como selección y luego como en los programas que vamos circulando. Sí, claramente aparece el tema de la inmigración muy fuertemente en Ali, también a quien uno decide amar, y que eso no debería implicar ningún tipo de crítica ni de cuestionamiento, con Silver Morning, por ejemplo, o también en OAC, Competing for Sunlight, que ese cortometraje es una trilogía que se basa en los árboles, y un poco a partir de los árboles hacen un símil a las emociones que en este caso la realizadora austriaca siente, ¿no? Y esto es como escapar a otras realidades, por eso también aparece el OAC como roble, que tiene todo un significado para pueblos originarios por allá lejos, nórdicos, y entonces nos muestra estas puertas a otras realidades y otras sensaciones, ¿no? Y creo que me falta uno más, que Silver Morning, no los tengo El de acá. Austria puede ser, ¿no? El de Austria es Competing for Sunlight, que es de Dagmar, y Ali, Silver Morning, y creo que me falta uno más, uy, no lo recuerdo ahora, El de perdón Holanda por puede ser. esto. Quad Rap quisiera ir. Coire Sí, perdón, el de Simon, exactamente, de Reino Unido. Entonces aquí aparece, es como la Patagonia, un poco lo salvaje que tenemos, ¿no? Como seres humanos, y esta sensación de estar en un espacio que es muy patagónico. A nosotros nos llevó inmediatamente a ese lugar cuando lo vimos, ¿no? Como la sensación del aire y este salvajismo interno. Entonces también ahí aparece un espacio también de contemplación, un espacio que buscamos como seres humanos de calma también, ¿no? Como estar como en esa soledad, pero en una soledad abierta, ¿no? No como una soledad como la que estamos sintiendo ahora, como en espacios restringidos, como en espacios obligados, no con una Ujú. amplitud en que uno pueda ver un horizonte, ¿no? También, y entonces surge el tema del futuro incierto. Entonces todos esos lugares se nos aparecen también. Ujú. Ajá. Patricio, bueno, esta selección yo siento que es representativa ya de un movimiento, ¿no? Bastante consolidado dentro del audiovisual. Con tus creaciones has estado circulando, especialmente con esta última, con Próximos. Cuéntanos cómo es ese medio o cómo se está articulando este medio que es específico de cine de danza. En tu experiencia, ¿ya hay conversación sobre el género, sobre el lenguaje? ¿Hay colaboraciones posibles? Sí, bueno, como les decía, el primer cortometraje que tuve de danza fue el 2011. Ahí ya existían, ¿no es cierto?, un par de festivales aquí, donde la gran mayoría de los participantes eran bailarines o personas que venían de la danza y exploraban el audiovisual. Eh, y me ha tocado ver, o sea, del 2011, después mi siguiente trabajo fue el 2015, y ese también se fue, estuvo en varios países, de hecho llegó hasta la India ese video, a un festival de danza en la India. Y tuve la oportunidad, porque justo estaba estudiando allá, de ir a varios festivales también. Entonces, para hacer un poco la diferencia, creo que, a ver, eh, ha habido una progresión, ¿no es cierto?, desde quienes exploran el formato primero, o el género, efectivamente, quizás como lo podemos nombrar hoy. Y esta discusión sobre el género es una discusión que está viva, porque quizás inicialmente el 2011, quizás antes, se entendía el cine de danza como una línea bajo el videoarte. Luego se salta a otra categoría, que es la experimental, porque ya no entra, ¿no es cierto?, en el videoarte, porque tiene un poco más de lenguaje audiovisual, entonces pasa a ser experimental.
pero hoy nos encontramos con festivales, por ejemplo el Festival de Estética de York, que es un festival que es para calificar para los BAFTA, ese es como el nivel de festival que tiene la categoría experimental y de videodanza separadas. La tiene establecida la categoría de videodanza y tiene un premio para eso. A diferencia de otros festivales como el de Manchester o el de Oxford, que son festivales de cine que incluyen este tipo de videos en su línea experimental. Entonces eso nos demuestra, ¿no es cierto?, que depende del criterio de los curadores que queda y que no dentro de sus propios programas. Eh, pero lo que sí me ha tocado ver, porque Dominio, mi cortometraje del 2016, eh, el objetivo después del aprendizaje del cortometraje anterior fue tratar de entrar en festivales de cine. El cortometraje del 2011 entró en muchos festivales alrededor del mundo y todos de videodanza, específicamente de videodanza. Entonces me puse como objetivo que mi segundo cortometraje, ojalá apostara, ¿no es cierto?, a festivales de cine en la línea experimental. Y ahí se generó a nivel de selección esta diferencia, ¿no es cierto? En algunos festivales que mi otro cortometraje había quedado, no quedó. Y lo mismo al revés con los otros festivales experimentales, en algunos quedaba y en otros no. Entonces, lo que sí me ha tocado ver, y quizás la Mayo también lo ve más en la oferta que llega para la selección, es que igual afuera y sobre todo en Europa nos encontramos con un movimiento mucho más claro de realizadores audiovisuales que están trabajando de la mano a la par con intérpretes y realizando trabajos audiovisuales, y por lo mismo la curatoría que hace Vestidas Danzantes es de cine de danza y se nota y podemos hacer una diferencia entre uno y otro. Entonces, creo que acá, bueno, acá en Latinoamérica existe, y de hecho Silvina Sperling, que es la directora del Festival de Videodanza Buenos Aires, que es un festival que tiene como 15 años ya creo, ella es parte de un grupo que es la Red Iberoamericana de Festivales de Videodanza, y eso incluye el Festival de Bolivia, Festival de Cuba, Festival de Colombia, como Sao dos festivales de Paulo. Argentina, Sao Paulo. Mm. Entonces, ellos también se han preocupado, ella sobre todo, sobre la investigación, ¿no es cierto?, teórica asociada a este género, y existen textos ya bastante sólidos de teoría, pero claro, respondiendo a tu pregunta, creo que todavía no existe como un género como tal, pero se ha abierto camino hacia allá, ha salido como de esta especialidad que era y un simple experimento a efectivamente un género más de audiovisual, que está ahora tratando de romper esa capa experimental, ¿no es cierto?, y ser cine de danza, que es completamente distinto y aterriza, nos dice al tiro qué vamos a ver. En cambio, cuando hablamos de experimental, creo que es muy amplio. Cine de danza nos dice con precisión a qué nos vamos a exponer, por lo menos. No, quizá la pandemia, uno de los efectos positivos quizás sea la consolidación de este género. Mayo, para ir cerrando la conversación, me gustaría que nos contaras cómo están pensando el festival de este año, ¿no? En este Sí. contexto, ustedes habitualmente hacen una convocatoria que normalmente reciben mucho material. ¿Cómo se está dando la planificación para este año? Sí, eso ha sido también bien interesante, como la cantidad de cortometrajes que nos va llegando, y muchos, la mayoría muy buenos. Cada vez es más difícil para nosotros tener que seleccionar. Eh, bueno, estamos en un montón de conversaciones con el equipo, eso ha sido bien bonito, porque también dentro de esta incertidumbre no sabemos qué va a pasar ni cuál es el futuro, pero sí lo que estamos planteando y pensando junto al equipo Bestial es mantener este formato. Nos ha gustado este formato también, sabemos que no tiene el rito que nos encanta a nosotros de encontrarnos, tomar algo juntos, ver juntos, ir al cine, el rito, pero nos ha gustado también esta exploración y siento y que queremos mantener las dos, ¿no? Entonces, por ahora, mientras estamos en este confinamiento, seguir generando programación a partir de los contenidos que tenemos, que son cortometrajes que son muy interesantes, tenemos varias ediciones, por lo tanto hay una cantidad de contenido que podemos compartir, eh, que nos ha hecho enfocarnos en seguir armando estos proyectos, y no solo pensando en el festival, sino que también una manera de poder apoyar a los realizadores, que creo que es importante, ya quienes trabajamos en este ámbito, es una forma también de apoyarnos, por eso nuestra responsabilidad de ver cómo generamos, ¿no?, esa ayuda real a quienes están con nosotros y son parte de esta comunidad. Entonces, por el momento de hacer estos proyectos, seguir generando programaciones, seguir generando espacios para el cine de danza,
en plataformas que no nos habíamos imaginado, plataformas que no conocían lo que nosotros hacemos, y entonces empieza a abrir otra audiencia, otras miradas, otras posibilidades, y no solo para el cine danza, creo que eso también es muy importante, creo que abre también audiencias tanto para el cine, ya sea enfocado en los cortometrajes, como para la danza también. La gente se acerca, las personas que ven un corto de danza se acercan muy fuertemente a la danza y al formato de cortometraje, muy rápidamente, porque les llama mucho la atención. Y ya para el siguiente año estamos pensando en nuestra quinta edición ya de festival, poniéndonos en el plano de que no va a tener que ser en un espacio cerrado. El año pasado ya tuvimos la posibilidad de hacerlo en un patio en el lugar que estuvimos, la casa que nos recibió, que es Centro de Cine y Creación, y fue muy bonito porque a partir del movimiento social tuvimos que flexibilizar, primero decidir si hacíamos el festival, lo hicimos igual, tuvimos que cambiar el formato, cambiar contenido, fue como bien interesante para todo nuestro equipo trabajarlo, y fue muy bello, y tuvimos esa primera experiencia en un patio. Entonces ya nosotros nos estamos planteando que la siguiente edición va a tener que ser en un espacio abierto, que nos encantó, y vamos a tener que ver en ese momento qué va a pasar con las distancias. No vamos a poner peluches porque no nos gustan, claramente, entre medio, para que la gente esté separada, pero no sé, creo que estamos imaginando lo que podemos a medida que esto va transcurriendo, como una realidad que nunca pensamos que iba a ocurrir. Ok, o sea, el festival se mantiene, pero Sí, adecuándose sí, sí, al se contexto. mantiene, y Ujú. al contexto claramente. O sea, ya nos pasó en octubre y fue una experiencia increíble, muy bella, muy emotiva, muy bonita, y nuestro equipo les encantan los desafíos, somos bien corazones locos, todos y todas las que estamos ahí, entonces eh, nos encanta hacerlo, nos gusta mucho lo que Bueno, de hacemos. momento se puede ver esta selección de 4 Sí, cortometrajes en Escenix hasta este domingo. Ya estamos en la media hora de programación, que ha sido el día del estreno, del debut de Bestias Danzantes en Escenix, con una selección especial para un tiempo de confinamiento. Les agradecemos a quienes nos han acompañado en esta conversación, que se han sumado. Ya decíamos que estaba Lorena Hurtado, sí está por ahí todavía, quien fue parte también muy relevante en la gestión de la videodanza especialmente. Y continúa la conversación ahora pensando en el cine de danza, da cuenta de que este es un movimiento que se va a, creo, a consolidar más todavía en este formato. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Mayo, por este espacio de conversación, y gracias a muchas ti, gracias a Javier. todos los que nos han escuchado. Sí, Hasta déjenos sus pronto. comentarios y ahí en las redes. Queremos Sí, también por favor. escucharlos, queremos leerlos, queremos ver qué les pasa también con lo que están viendo. Okay. Conectarnos en esta virtualidad. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias.